Hola a todos de nuevo. Para nuestro proyecto de hoy vamos a reciclar una maqueta antigua y rota y la vamos a convertir en una pieza de escenografía. En este caso se trata de un modelo de Panzer III, perteneciente al Afrika Korps de Rommel. Está a escala 1.48 y para juegos como Ball Action va fenomenal. Lo ambientaremos destruido y abandonado en el desierto libio. Le hemos puesto multitud de detalles como la cadena de la oruga extendida, disparos en el chasis por todos los lados, aquí en el frente, en los laterales también, la otra cadena también un poquito suelta, diferentes piezas diseminadas por el suelo, la parte de detrás también con un impacto y la parte del motor ennegrecida por el fuego. Bien, ahora vamos a ver cómo quedaría con unas miniaturas que tenemos aquí del Afrika Korps de 28 milímetros de World of Wargames. Y vamos a poner uno aquí en postura arrodillada detrás de la torreta. Como veis, le brinda bastante cobertura y puede disparar por encima de ella. También pondremos algún infante más en los laterales para que veáis cómo queda en relación a la altura del tanque. Vamos a ver si lo podemos ver en una postura que lo veáis mejor. Así de frente. La escala es bastante compatible. Y ahora vamos a probar con un hombre con una LMG tumbado y le vamos a poner aquí debajo de la carrocería, agazapado, como si estuviese disparando escondido. Y como veis, el efecto que queda es genial. Bien, pues hecha esta presentación, vamos a ver ahora paso a paso cómo hemos hecho este proyecto. Esta es la vieja maqueta con la que vamos a comenzar a trabajar. Como veis, está toda despiezada, rota, tiene multitud de piezas, unas pequeñitas como estas orugas, la torreta por otro lado. Así que nada, lo primero que vamos a hacer va a ser volver a montar la maqueta. Y después vamos a intentar tunearla lo más posible para que se parezca a esta foto que tenemos aquí que hemos bajado por internet, perteneciente a un Panzer abandonado real. Así que nada, vamos a dejar aquí todo esto, dejamos las piezas y vamos a empezar a trabajar con el chasis y la torreta. En la torreta vamos a desmontar todas las escotillas. Y como vienen de una pieza, con una cuchilla las vamos a partir por la mitad de manera que cada hoja sea independiente y podamos pegarlas como si estuvieran abiertas. Así nos dará el efecto de que la tripulación ha conseguido escapar al incendio del vehículo o por lo menos parte de ella. Me he tomado la pequeña licencia artística de doblar el cañón, por efecto del calor o del impacto. No sé si esto será muy realista, pero molaba la idea. Para hacerlo simplemente he calentado el cañón con un mechero y lo he doblado con los dedos. Como veis aquí, así. Tampoco demasiado. Ahora vamos a hacer los agujeros hechos por los impactos en el blindaje. De una manera muy sencillita, calentamos una aguja de las de coser de toda la vida con un mechero y perforamos el plástico de la maqueta. De momento quedarán los agujeros muy estrechitos. Más adelante ya los ensancharemos con otra herramienta, pero ahora de momento para que parezca perforado el chasis nos vale. Seguimos con los plásticos. Esta vez le toca el turno a la cadena de la oruga. Para que parezca un poquito más suelta y holgada, vamos a calentar también con un mechero y la vamos a dar forma con los dedos. Así, calentamos un poquito, no demasiado, no vaya a ser que se nos derrita el plástico, solo un poquito para dar forma y presionamos hasta que se enfríe el plástico.
Shutterstock Music. Bien, vamos a ensanchar ahora los agujeros hechos por los impactos. Vamos a utilizar para ello un barbecue de diferentes diámetros o un Dremel, si tenéis, pues con diferentes brocas. Según el diámetro que utilicemos, pertenecerá a un calibre u otro del proyectil. Shutterstock Music. Vamos ahora por el baseado. Utilizaremos como siempre mi fila amiga, la cortadora Proson. Nos vamos a hacer un par de planchas de 2 milímetros de espesor en poliestireno y lo utilizaremos para tallar el suelo. Bueno, aquí tenemos las dos planchas de poliestireno cortado y ahora para el baseado vamos a utilizar un trozo de DM al que le hemos cortado con la forma que queremos y lo hemos biselado todo el perímetro a 45 grados. Vamos a colocar la maqueta encima para que veáis cómo queda. Incluso le pondremos un trocito de oruga que tenemos y así nos vamos haciendo una idea de cómo va a quedar. Vamos a encolar con cola blanca el poliestireno sobre el DM. Así tendremos una superficie muy buena sobre la que trabajar y podremos tallar sobre ella las irregularidades que tenga el terreno. Cortaremos el poliestireno sobrante con una cuchilla o cúter y también ya aprovecharemos para biselarlo a 45 grados. Shutterstock Music. Shutterstock. Aprovechando que el poliestireno es un material blando, vamos a grabar sobre él las huellas de la oruga. Presionaremos la maqueta contra la superficie y luego con un retal de la misma dibujaremos el resto. Shutterstock Music. Ahora vamos a intentar hundir parte de la maqueta sobre el terreno, en concreto esta zona de la oruga. Shutterstock. Con una cuchilla vamos a hacer una ranura y vamos a retirar el sobrante. Luego, cuando presentemos la maqueta encima, veréis que queda como inclinada hacia un lado. Shutterstock Music. Siguiendo este mismo procedimiento, vamos a añadir un detalle muy chulo a la peana. En este caso vamos a ponerle un bidón de gasolina semienterrado y para ello simplemente vamos a hacer una ranura con el cúter y lo vamos a encolar de manera inclinada. Shutterstock Music. Para pegar las piezas de plástico a la base he optado por una silicona caliente con termoselladora por un motivo muy lógico. Cualquier otro pegamento seguramente derretirá el poliestireno. Entonces, pues la ventaja que tiene esto es que aparte de que ser un adhesivo muy potente, es prácticamente pues instantáneo y no derrite lo que es el poliestireno. Como veis, todas las piezas han quedado muy bien fijadas. Y ahora vamos a aplicar por la superficie aguaplas o pasta tapajuntas, con la que daremos más irregularidad al terreno y no quede tan liso. También taparemos un poco las ruedas de la oruga semienterrada, para pulir un poquito más el efecto de hundido en la arena. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music.
Bueno, hemos llegado al apartado de texturizado. Como veis, vamos a pegar unas piedrecitas con cola blanca para simular las rocas y demás, ya que los desiertos no siempre son todo arenas, también hay algunos con piedras, rocas, algún que otro arbusto. En este caso, como es el desierto de Libia, pues más o menos os podéis hacer una idea de que queda un poquito más agreste, así menos arenoso, ¿vale? Lo vamos a colar todo con cola blanca como siempre. Y después de esto vamos a esparcir por toda la pieza arena de playa, que tiene un grano muy fino y que para esto nos va a venir de perlas. Finalmente vamos a dar una capa selladora, como hacemos siempre, al 50-50 de cola blanca y agua, con la que nos quede fijado cualquier grano de arena suelto. Y ya con esto nos dedicaremos pues a poner ya los detalles, ¿vale? Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Y llegamos por fin a uno de los apartados que yo más disfruto, que es la colocación de los detalles. Comenzaré por las cadenas de las orugas. Al ser una maqueta tamilla he tenido la suerte de que las cadenas de la oruga eran prácticamente eslabón a eslabón. En muchas ocasiones las maquetas las suelen traer de una goma que está hecha de una sola pieza y se puede hacer muy poco con ella. Gracias a esto vamos a poder diseminar por toda la pieza trozos de eslabón para simular la cadena rota. También le podemos añadir algunos detalles más para hacerla más interesante, sacados de la misma maqueta, como pueden ser ruedas rotas, un gato hidráulico, herramienta de utillaje, chapas que han salido desprendidas del chasis al explotar, alguna hoja de alguna puerta, incluso cajas de munición que hay por ahí. Así vamos a conseguir mucho más realismo y va a quedar como más esparcido todo, ¿vale? Comenzamos con la pintura. Imprimaremos toda la pieza con pintura blanca mate. Yo utilicé aerógrafo, pero también podéis usar spray blanco mate. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Para pintar el tanque me he documentado con este libro de pintura para tanques. He elegido este esquema, pertenece a un Panzer III del Afrika Korps. Tiene los colores arena típicos y los desgastes permiten ver la pintura gris que tenía debajo anteriormente. Shutterstock Music. Vamos a empezar aplicando una capa base con aerógrafo de camuflaje marrón de Modeler a todo el tanque. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Seguidamente daremos una capa de luces con amarillo arena, también de Modeler. Como no me quiero complicar mucho, la voy a dar cenitalmente. Nada de panelados ni nada parecido, dejando las partes bajas sombreadas con el camuflaje marrón. Shutterstock Music. Vamos a dar más profundidad y matiz al color.
Con una brocha plana daremos un lavado al tanque utilizando un wash para vehículos del DAC de la marca AK. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Una vez que se ha secado el lavado, limpiaremos el sobrante con un trapo limpio mojado en aguarrás. La idea es quitar superficialmente el lavado, dejando lo que ha entrado en juntas, panelados y detalles. Para limpiar zonas de difícil acceso también podéis utilizar un bastoncillo de algodón para los oídos, mojado también en aguarrás. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Aquí ya podemos ver algún detalle pintado, como las orugas y las ruedas. La goma de las ruedas las pinté con un gris oscuro. Posteriormente apliqué un pincel seco de arena iraquí para darles algo de polvo. Las cadenas de la oruga simplemente las pinté con un color metálico y las hice un lavado con tinta negra. También les apliqué algo de polvo con arena iraquí. Pasamos a los desgastes. Mojaremos una esponja con gris oscuro y daremos golpecitos en aristas, pasamanos, ruedas, etc. para simular los desconchones en la pintura, los cuales nos dejarán ver la pintura Dunkelgrau con la que se pintaban originalmente los tanques en fábrica. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. También vamos a simular los quemazones en el blindaje producidos por los impactos y el fuego con un pincel seco negro. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Voy a hacer especial hincapié en la zona trasera con el pincel seco negro, ya que según mi criterio el incendio pudo ser mayor en la parte del motor y en el depósito de combustible, quemando mucho más la chapa. También voy a incidir un poquito más en la zona trasera donde están los tubos de escape. Shutterstock Music. Para la base, algo simple. He pintado toda la arena con amarilla arena de Model Color y he aplicado dos luces con pincel seco, la primera con arena oscura y la segunda con arena clara. Shutterstock Music.
Shutterstock Music. Shutterstock Music. Como detalle final vamos a dar pigmentos a las cadenas y a las ruedas, en este caso polvo del desierto de Vallejo. Lo he aplicado directamente del bote con un pincel. Más tarde, con el barniz mate con aerógrafo, lo fijaremos bien a la superficie. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Para rematar, barnizamos el conjunto y pegamos algún arbusto o matojo. Y este es otro proyecto terminado. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestros pensamientos y comentarios y si queréis propuestas para futuros proyectos. ¡Nos vemos!